A ver, creo que se está escuchando ahí. Buenos días a todos. En este caso, esta segunda clase vamos a hacerla de forma, digamos, les voy a dejar varios videos para que vayamos analizando y estudiando el tema. Y después, para la parte presencial, vamos a hacer, digamos, una socialización y un trabajo presencial. Y para la parte virtual, bueno, también les voy a dejar otra actividad. De todas maneras, bueno, no se asusten mucho, yo voy dejando los trabajos. De pronto esta primera semana, digamos, como estamos empezando, eh, digamos que no tenemos tanto afán, digamos, de entregar o empezar a hacer los talleres, pero como les dije, por esta cuestión de que esta semana tengo esa actividad que les había comentado en la parte presencial. Entonces, bueno, voy a estar un poquito ocupado. De todas maneras, voy a dejar los videos, les dejo las actividades y me van haciendo las consultas cualquiera que sea el caso. Entonces, la clase pasada, no sé si se acuerdan que habíamos visto que existía una cantidad de enlaces, ¿no? Habíamos visto lo que era un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace entre metales. El enlace entre metales le habíamos llamado enlace metálico cuando había digamos, ese sería un enlace metálico porque aquí hay un átomo y otro átomo metálico que están compartiendo una nube de electrones, es decir, entre ellos hay un montón de electrones que están generando o lo que permiten es que exista un gran enlace entre todos los átomos de esta estructura llena de electrones en el intermedio de los átomos, ¿no? ¿Por qué se generaba eso? Eso se generaba porque cada átomo tenía una capa de valencia que, que permitía que los electrones de esa celda o esa red o de esa estructura de átomos se diera, digamos, de una manera, digamos, mucho más fácil. Es decir, los átomos, cuando se enlazaban, compartían una gran cantidad de electrones, se generaba lo que llamábamos un mar de electrones, y ese mar de electrones, digamos que estaba completamente eh, digamos, compartido en toda la celda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto hay que tenerlo bien en cuenta, hay que analizarlo de manera, digamos, detallada y tratar digamos, que a partir de esto que nosotros vamos obteniendo, vayamos sacando conclusiones. Entonces, lo que nosotros decíamos de este material particularmente era que este material, digamos, en el caso del hierro o de los metales, esos materiales que tenían enlaces metálicos, era que eh, esos electrones, al estar como, por decir, compartidos en toda en esa nube de electrones, hacían que se permitiera o que fuera mucho más sencilla la conducción eléctrica y la conducción térmica. ¿Qué es la conducción eléctrica y la conducción térmica? Porque cuando un electrón entraba por alguna parte digamos, de la estructura, él entraba y se encontraba con un mar de electrones, y para ese electrón moverse por aquí era mucho más sencillo, ¿sí? No es lo mismo moverse por aquí que moverse, digamos, por acá. Si un electrón entra en esta estructura, le va a ser mucho más difícil moverse por acá que moverse por un mar de electrones mucho más simple. Entonces, eso permitía que estas estructuras, los enlaces metálicos, fueran térmicamente estables y eléctricamente conductores. ¿Ok? Bien, habíamos visto también enlaces de largo alcance. Este, por ejemplo, es un enlace de largo alcance. Habíamos visto ese video en el cual el agua se iba acomodando. Recuerden que el hidrógeno era positivo, el oxígeno era negativo y que existía una orden en el cual el lado positivo de la molécula, por ejemplo, en el caso del agua, buscaba el lado negativo de la molécula de agua y se iba organizando de tal manera que si yo la enfriaba, entonces ese frío o digamos extraer la energía iba haciendo que los átomos se acomodaran en formas o en estructuras particulares, ¿no? Bien, eso sería si fueran, por ejemplo, enlaces de Van der Waals, enlaces de largo alcance. Eso sería el caso del agua.
El enlace metálico sería en el caso de que fueran metales. Y si no, tendríamos enlaces iónicos o enlaces covalentes en los cuales el enlace iónico era una situación en la cual un electrón era cedido por uno de los átomos, otro lo recibía, el que cedía quedaba positivo, el que lo tomaba quedaba negativo y esa atracción electrostática generaba el enlace. O el enlace covalente en el cual, perdón, sí, el enlace iónico, o el enlace covalente en el cual ambos compartían electrones. Listo. Entonces, eso era lo que habíamos visto. Eso era lo que habíamos quedado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esas estructuras o digamos esa forma en la que esos átomos se van enlazando, eh, esos átomos como se van enlazando unos con otros, ellos tienden a formar unas estructuras, ¿ok? Entonces a eso le vamos a llamar arreglos atómicos y arreglos iónicos. ¿Cuándo se llamaría un arreglo iónico? Y un arreglo iónico se va a llamar cuando el ion o el átomo gana o pierde un electrón. Recuerden que un ion es un átomo que gana o pierde un electrón, o por lo menos más de uno, por lo menos uno, pueden ser más de uno. Entonces, eso permite que cuando esas interacciones entre los átomos se den, haya lo que se llaman arreglos, ¿no? El ejemplo más sencillo que habíamos visto era el caso de la sal. En la clase pasada habíamos visto que había una molécula de sodio, una molécula de cloro, que esta quedaba positiva, que esta quedaba negativa y que entre ellas había una interacción y esa interacción iba formando un átomo de uno, un átomo de otro, un átomo de uno, un átomo de otro, un átomo de uno. Y después aquí había un átomo pequeño, un átomo grande, un átomo pequeño, un átomo grande y eso iba a empezar a formar una estructura. Bien, eso sería entonces más o menos el arreglo iónico o el arreglo atómico. En este caso serían iones de sodio y de potasio, o de sodio em, y de cloro, que ayudaban a formarlas. Bien, entonces vamos a definir dos tipos. ¿Listo? Hoy de nuevo vamos a ver una parte de concepto y después vamos a ver una parte de ejercicios. Entonces, entre esos arreglos atómicos vamos a tener dos tipos de arreglos o de orden. Un arreglo tipo de largo alcance y uno de corto alcance. Entonces, por ejemplo, fíjense que, por ejemplo, el agua tiene un orden molecular. Es decir, que esta molécula de agua que tú tienes aquí, tú sabes que tiene una forma, digamos aquí, donde se genera un ángulo de 120 grados. Esta también, fíjate, tiene un ángulo de 120 grados. Esta de acá tiene un ángulo de 120 grados. Esta de acá tiene un arreglo de 120 grados. Todas esas moléculas tienen un arreglo o un orden establecido que es un orden molecular. ¿Qué pasa? Que si tú te pares aquí, digamos que tú eres el observador y te paras en este punto de referencia, y tú miras esta molécula tiene una orientación, esta molécula tiene otra orientación, esta molécula tiene otra orientación, esta molécula tiene otra orientación y esta molécula tiene otra orientación. Entonces, ¿qué pasa? Que esta distancia es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y tú no puedes decir que a largo alcance tú tienes, digamos, la manera de ver que los átomos de las moléculas se organicen de forma periódica. Es decir, esta molécula de aquí tiene un orden, pero está orientada en una dirección, esta tiene otro orden, está orientada en otra dirección, esta está en otro orden, otra dirección, y con respecto al observador, todas tienen distancias distintas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único arreglo que puedo obedecir es un arreglo de corto alcance, en el cual lo único que puedo ver es cómo están organizados los átomos en esa molécula. A eso se le llama un arreglo de corto alcance. Listo. Fíjate, por ejemplo, acá, estas moléculas de argón. Pasa lo mismo. Prácticamente no tienen arreglo. ¿Por qué? Porque son puntos en los cuales yo estoy parado aquí, o estoy parado aquí, o estoy parado aquí, o estoy parado aquí. Estos átomos
no tienen un arreglo definido. Y si yo voy a mirar a cada uno de los átomos, pues solamente voy a ver puntos. Es decir, aquí no hay un arreglo molecular porque son átomos y tampoco hay un arreglo en el cual los átomos se hayan organizado de tal manera que yo pueda ver diferentes posiciones o posiciones, digamos, repetidas en ese sistema. Es decir, es un arreglo o directamente no hay un arreglo. Es decir, no puedo identificar nada que se pueda repetir en el espacio. ¿Está bien? Eso es lo importante. Pero observar algo que se pueda repetir en el espacio. Fíjense, por ejemplo, en el último caso, en el caso de este polímero, o bueno, en este caso del óxido de silicio. Este óxido de silicio, si yo me paro aquí y me paro y miro esta sección de la estructura, voy a obtener esta forma. Y después si me paro acá, voy a obtener esta forma. Y después si me paro acá, voy a obtener esta forma. Y si me paro aquí y miro esto, voy a tener esta forma. Fíjense que donde yo miro, si bien hay enlaces silicio-oxígeno, no hay un arreglo o un orden establecido que yo pueda definir. ¿Ok? Ahora, eso sería si fuera argón, si fueran moléculas de agua, que son un arreglo de corto alcance, o sí, un arreglo de corto alcance. O por ejemplo, esta molécula que es una molécula que no tiene forma, le vamos a llamar amorfa, o a este argón que también es un gas que nunca se va a quedar quieto y que también se va a estar moviendo, es decir, que también es amorfo, ¿no? Serían amorfas. ¿Por qué? Porque no tienen una forma definida más allá de la estructura molecular, en este caso de corto alcance, sería un arreglo de corto alcance, o en este caso sería amorfo, que no tiene un arreglo definido. ¿Sí? Pero este sí, fíjense que acá tenemos el caso una, de un enlace metal-metal o un enlace metálico. En este caso, siempre voy a tener un patrón. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si de nuevo yo agarro acá y pongo el observador, cuando el observador se pare aquí, o cuando el observador se pare aquí, él va a decir, bueno, aquí yo veo, aquí yo lo que puedo ver, perdón, aquí yo lo que puedo ver es que si yo me voy para acá, voy a tener un átomo enfrente mío, o que si miro acá voy a tener un átomo en la diagonal. Más, si yo me paro aquí, si yo me paro aquí, tengo un átomo aquí, tengo un átomo aquí, tengo un átomo en la diagonal. Ok, bueno, entonces ahora yo me voy a mover un poquito, me voy a mover aquí. Y si yo me muevo aquí, fíjense que yo miro para arriba, miro para el frente y miro para acá y también tengo un átomo en la diagonal. Tengo un átomo enfrente y un átomo arriba. Ahora yo me voy a parar aquí, miro para abajo, miro para la diagonal de abajo y miro para el frente. También tengo los mismos átomos. Entonces, a este tipo de arreglos, le vamos a llamar arreglos de largo alcance o sí, arreglos de largo alcance, en los cuales la forma en la que se distribuyen los átomos en esa celda o en ese arreglo de átomos es un arreglo periódico. Es decir, ¿qué quiere decir que sea periódico? Quiere decir que lo puedo reproducir en el espacio y esa reproducción en la forma en la que se están organizando los átomos se puede repetir. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tengo un cuadro. Ese cuadro, si yo me paro acá, se repite. Si yo me paro acá, se repite. Si yo me paro acá, se repite de manera predecible. ¿Ok? Mientras que aquí no. ¿Por qué? Porque aquí la molécula de agua está en este caso así. Y aquí, si yo me muevo en el espacio y me paro aquí, la molécula ya no va a estar así, sino que va a estar así. ¿Está bien? Y si yo me muevo en el espacio, de pronto esa molécula ya no va a estar así, sino que va a estar así. ¿Listo? Y si me bajo un poquito, de pronto esa molécula ya va a estar es así. Entonces, este es un arreglo de corto alcance porque es molecular, mientras que este es un arreglo de largo alcance porque hacia donde yo me mueva voy a tener esa misma periodicidad de la celda en todas las direcciones. Bien, ahora fíjate, por ejemplo, esto. Alguien me decía en la clase a mí, profe, ¿cuál es la diferencia entre el cristal y el vidrio? Bueno, fíjate, por ejemplo, un cristal de cuarzo. Este material es, vamos a ponerlo, si bien hay muchos otros elementos, vamos a decir que esto es, por ejemplo, óxido de silicio. Ah, que dióxido, bueno, sí. Resulta que el óxido de silicio no puede más que enlazar dos átomos, así que se le dice de forma general dióxido, perdón, óxido de silicio, porque pues, siempre va a tener dos oxígenos. Y a esto se le llama cuarzo. ¿Ok? Ahora, fíjate que si yo me paro acá, voy a tener
esta forma y esta forma en esta dirección. Si yo me paro acá, voy a tener un arreglo de átomos en esta dirección y en esta dirección. Si yo me paro acá, voy a tener los mismos átomos en esta dirección y en esta dirección. Ahora que ya no quiero mirar para arriba, sino que quiero mirar para abajo. Bueno, cuando miro para abajo, resulta que tengo átomos en esta dirección y en esta dirección. Y fíjate que donde yo me paro, el arreglo de átomos es periódico. ¿Qué permite eso? Eso permite que cuando yo aplique una fuerza, eso permite que cuando yo aplique una fuerza, esa estructura reciba la fuerza de una manera más inteligente. Por ejemplo, acá estoy aplicando una fuerza. Esa fuerza entra aquí, se divide para acá, se divide para allá, se divide por aquí, baja para allá, sube por aquí. Y esa fuerza se disipa de una manera más inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo intentar romper un material en el cual la fuerza se distribuye de manera ordenada que agarrar y aplicar la misma fuerza aquí y esa fuerza va a entrar por aquí, va a pegarle aquí, se va a dividir por acá. Pero ¿qué pasa? Que aquí como la estructura ya no es periódica, en este caso, por ejemplo, de pronto aquí le pega más duro y se rompe más fácil porque por acá la fuerza no se disipa de la misma manera ordenada en la que se disipa por aquí. Entonces, la diferencia entre el cuarzo, perdón, entre el cristal y el vidrio, y que un vidrio es amorfo y es fácil de romper, mientras que el cuarzo, al ser ordenado, disipa la fuerza de una manera más, digamos, más uniforme, y entonces al disiparla de manera más uniforme es mucho más difícil que se rompa, ¿ves? Listo. Esa es una, digamos, de las consecuencias de por qué vale la pena estudiar estos materiales. ¿Por qué? Porque esos materiales ordenados, que tienen estructura atómica ordenada, permiten o lo que hacen es que tengan propiedades macroscópicas diferentes. Cuando hablamos de propiedades nanoscópicas, atómicas o microscópicas, estamos hablando del ordenamiento atómico. Y cuando hablamos de propiedades macroscópicas, estamos hablando ya de lo que nosotros podemos observar digamos, en longitudes normales. Bien, eh, entonces mira, fíjate, por ejemplo, este caso es un metal, por ejemplo, aluminio. Si nosotros miráramos con un microscopio, nosotros, nosotros podemos pensar, ok, mire, nosotros podemos pensar, el aluminio, por ejemplo, tiene esta forma estructural, cubitos, 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 ¿ok? Pero cuando nosotros vamos al microscopio tenemos una forma un poquito diferente. Tenemos una región en la cual el material está dispuesto en esta región de una manera. Acá tenemos otra región en la cual el mismo aluminio tiene acá otro tipo de, otro, digamos, está diferente que en este granito. Ahora aquí tengo otro granito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A esto se le llama un grano. En la realidad se le llama un grano. Y todos los metales, cuando uno va y los mira al microscopio, tienen este tipo de arreglos, tienen granos. ¿Ok? Cuando yo tengo un grano de, digamos, aluminio, en este caso todos los granos son de aluminio, por ejemplo, esta barra es de aluminio, toda esta barra es de aluminio, y tengo dos diferentes granos, a esto de acá, o al límite que existe entre esta región de aluminio y esta otra región de aluminio se le llama el límite de grano. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre este grano y este grano? Puede ser la forma en la que se están orientando los cubos en esa red. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, aquí mis cubos están acomodados así, pero aquí mis cubos están acomodados un poquito más inclinados. Son el mismo cubo, pueden ser el mismo cubo, pero ¿qué ocurre? Que aquí el arreglo de los cubos, el arreglo de largo alcance de todos esos cubos está orientado de esta manera aquí, y aquí en este otro cubito está orientado de esta manera. ¿Qué ocurre? Que esa forma en la que los granitos en el material se van orientando genera
o hacen que también esa fuerza que uno aplique se disipe. ¿Ok? Entonces, claro, obviamente, si yo tengo también una forma de disipar la fuerza, no solamente en la estructura cristalina, sino que también que puedo disipar esa fuerza generando variaciones en la forma en la que estoy ordenando el material, hace que ese material sea más fuerte. Y entonces, dependiendo de la cantidad de límites de grano que tiene una estructura, también es la fuerza que tiene ese material con respecto, digamos, a las propiedades mecánicas. Y a eso se le llama direcciones cristalográficas. Fíjate, por ejemplo, en este caso, tienes un material que está orientado en esta dirección, vamos a suponer, en el que tú tienes estos hexágonos. Esto es nada más que un ejemplo, no quiere decir que sea un material en particular. Si tú te mueves un poquito para allá, vuelves y encuentras otro hexágono, y ese es el arreglo de largo alcance de hexágonos de este material. A eso se le llama un monocristal. Aquí, por ejemplo, tienes varios granos y sus límites de granos de ese mismo monocristal. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí tienes el hexágono que está un poquito inclinado, y aquí tienes el mismo hexágono que está un poquito más inclinado, y aquí tienes la orientación que más, digamos, más común de ese cristal. Aquí tienes esa orientación. Y aquí tienes la orientación, pero inclinada hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que fíjate, es el mismo cristal, pero está orientado en diferentes direcciones. A esto se le llama un policristal. Este cristal y este cristal comparten propiedades similares, sí. Lo que pasa es que este límite de grano entre un cristal y el otro, puede ayudar a que cuando tú apliques una fuerza aquí, si bien esa fuerza se está disipando de manera inteligente gracias a la estructura cristalina que tiene, cuando llega aquí genera un desorden todavía mayor en la forma en la que se disipa la fuerza y hace que el material pueda ser más fuerte. También, si el límite de grano es muy pequeño, hace que el material sea quebradizo. Bueno, ya justamente ahorita, esto después te lo confirmo bien, ya no recuerdo si es que el límite es muy grande o muy pequeño. Y nos queda tarea. ¿Qué pasa si el límite de grano o los granos de un metal son grandes o pequeños? Listo. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que existe un arreglo muy ordenado de átomos, no vamos a hablar hoy de arreglos de corto alcance ni de materiales amorfos. Vamos a ir a concentrarnos en estructuras de largo alcance o de arreglos atómicos de largo alcance. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos a hablar de esos arreglos atómicos de largo alcance, nos ayuda, nos permite llegar a varias, digamos, a diferentes elementos que nos ayudan a identificarlos. ¿Listo? Entonces, el primero es este. Es decir, nosotros estamos ubicados en lo que se llama una red. ¿Qué es una red? Bueno, aquí está en inglés, no importa. Creo que usted no va a tener ningún problema en entenderlo. Pero bueno, varias cosas. Primero, vamos a decir, ok, si esta cosita de acá o esta estructura de acá es repetitiva, es decir, si este cubito de acá y este cubito de acá están hechos de los mismos átomos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que yo, solamente estudiando las propiedades de este cubito, puedo extender y entender las propiedades de este cubito. Es decir, las propiedades que yo obtenga de esta estructura de acá van a ser las mismas que yo obtenga de esta estructura acá, porque es un arreglo periódico. Y para mí, pues, todos estos átomos son iguales. Bien, entonces, a eso le vamos a llamar una red. A todo ese arreglo infinito le voy a llamar una red. Y a cada punto de red es cada uno de los puntos en los cuales se me va a poder repetir. En este caso, por ejemplo, va a ser
Si estos son átomos de aluminio, el punto de red es la ubicación de un átomo de aluminio. Este átomo de aluminio de acá va a tener las mismas propiedades de este átomo de aluminio de acá. Y ese es un patrón de repetición periódica. Fíjate, cualquier cosa que ocurra aquí va a ocurrir también aquí, va a ocurrir también aquí, va a ocurrir aquí, va a ocurrir aquí cuando yo la estudie, ¿no? A eso se le llama un patrón de repetición periódica. Bueno, por ejemplo aquí, fíjate el diamante. ¿Cuál es el patrón de repetición? Bueno, ese sería un patrón de repetición atómico o uniatómico. ¿Por qué? Estamos hablando de átomos de aluminio y de hierro. Entonces, el patrón de repetición del aluminio es el mismo en todas las direcciones. Este también, este sería el diamante. Fíjate, patrón de repetición es un poquito más complicado porque no se repite cada un átomo o cada una dirección, sino que aquí hay un montón de direcciones en las cuales se repite. Fíjate que aquí se repite cada 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Estos 5 átomos que estoy señalando acá, estos 5 átomos que estoy señalando acá, son los que hacen, son los que hacen que se repita la celda. Fíjate, este con este, con este, con este y con este se va a repetir aquí también. 1, 2, 3, 4, 5 y se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5. Eso ya se va formando una solución bastante completa. Otro patrón de repetición que ya no es de un solo átomo, sino de dos. De nuevo la sal, fíjate. Aquí tengo el cloro y aquí tengo el sodio o potasio. Aquí son dos átomos. Ahora, ¿cuándo se van a repetir esos dos átomos? Fíjate que acá se están repitiendo, fíjate que acá se está repitiendo, fíjate que acá se está repitiendo, fíjate que acá se está repitiendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí hay un patrón de repetición de largo alcance también, o una celda de repetición o una red cristalina, en la cual lo que hay son átomos diatómicos que se repiten de manera periódica. Aquí hay un arreglo uniatómico, aquí hay un arreglo también uniatómico más complejo y aquí hay una red de dos átomos. Bien, bueno, entonces, de nuevo vamos a mirar entonces lo que son las redes. Esta palabra látiz significa redes o red. Las bases, la base de la celda unidad y estructura cristalina. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos diferentes, digamos, conceptos. Bien. Mm, Miren, una red o una base o una celda unidad son casi que sinónimos, ¿ok? Casi que son sinónimos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar de atrás para adelante. Una celda unitaria es la mínima forma o es la estructura mínima en la cual yo puedo reproducir una estructura. Por ejemplo, en el caso de la más sencilla, que es esta de acá, que es la cúbica de aquí, fíjense que los aluminios o los hierros o lo que sea que estamos poniendo acá son cubitos. Entonces, a eso le vamos a llamar una celda unitaria cúbica, que está de aquí. Entonces, si los átomos están ubicados en cada una de las esquinas de un cubo, y esa celda de repetición yo la puedo extender al infinito, de tal manera que me forme un cubo gigante de átomos, a eso le voy a llamar una red cúbica simple. Ahora, tal vez puede que no sea necesariamente así. De pronto no es un cubo exacto, pero es un cubo o es un, digamos, una estructura como esta que parece un cubo, pero que una de sus longitudes es mayor que la otra. A este le vamos a llamar a este le vamos a llamar B. Bueno, si una de las longitudes es mayor que la otra, ya no es un cubo simple, sino que le llamamos tetragonal simple.
Tienen las mismas propiedades, pero esta tiene una longitud mayor en uno de los ejes. Bien. A esta se le llama cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir cúbica centrada en el cuerpo? Perdón, cúbica centrada en las caras. ¿Qué quiere decir cúbica centrada en las caras? Que es exactamente el mismo cubo que el anterior, pero que en cada una de sus caras, fíjense que acá tiene una cara, acá tiene otra cara, acá tiene otra cara, acá tiene otra cara, bueno, pues no se ve, y abajo tiene otra cara y no se, y esta cara de acá, y acá tiene otra cara. En cada una de sus caras tiene un átomo. Si lo fuéramos a ver de frente, si lo fuéramos a ver de frente, ¿cómo se vería? Fíjense. Si lo fuéramos a ver de frente, se vería así. Tendríamos un átomo aquí, un átomo aquí, un átomo aquí, un átomo aquí. Esto sería una cúbica simple. Entonces, fíjense, aquí tengo el átomo, aquí tengo el átomo, aquí tengo el átomo, aquí tengo el átomo. Eso sería viendo esto de frente. Ahora, ¿cómo sería una cúbica centrada en las caras? Si yo la fuera a mirar de frente, tendría un átomo en una esquina, un átomo en otra esquina, un átomo en una esquina, un átomo en una esquina, pero en esa misma plano, en ese mismo plano en el cual están esos cuatro átomos de la misma cara, tendría un átomo central, como si fuera un dado con el número 5. Ahora, la única cosa es que ese dado con el número 5 tiene todas las caras del 5. ¿Por qué? Porque en todas las caras de ese cubo tengo un átomo central. Entonces, esto sería un cubo centrado en las caras. A la cúbica centrada en las caras también se le llama FCC, Face Center Cubic. Face Center Cubic. Bien. Y a la cúbica simple se le llama CS, Simple Cubic. Bien. Y la otra sería lo que se llamaría una cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cómo sería una cúbica centrada en el cuerpo? Esta no hay forma de mirarla así. Sería como si tuviera los cuatro átomos. Esta no hay forma de mirarla de frente. Esta no hay forma de mirarla de frente. Porque fíjense que la cúbica centrada en el cuerpo tiene los cuatro átomos de esta cara, pero, no, pero el átomo que está centrado o el átomo extra que tiene esa celda de repetición tiene un átomo en el centro del cubo, en el interior del centro del cubo, ¿ok? Entonces no hay forma de mirarlo, digamos, de frente. No hay forma de mirarlo de frente, ¿ves? Por eso se le llama centrada en el cuerpo, porque dentro del cuerpo del cubo hay un átomo central. Por eso se le llama esta centrada en las caras, porque en el centro de las caras hay un átomo central. Y esta es una cúbica simple, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Pues es simplemente un cubo. Bien, entonces vamos a trabajar con esas. Vamos a trabajar con la cúbica simple, con la centrada en el cuerpo y con la centrada en las caras. Centrada en el cuerpo, centrada en las caras y cúbica simple. Y acordándonos que puede ser que ocurra que una cúbica simple, en el cual la distancia entre esta longitud y esta longitud es la misma, puede cambiar. En este caso, fíjense que esta longitud es A y esta longitud es B. Entonces, cuando una cúbica simple no tiene las mismas longitudes del lado de cubo, se le va a llamar una tetragonal simple. Aquí, por ejemplo, en este caso también, tengo la distancia A y tengo la distancia B. Cuando las distancias entre esta longitud y esta longitud para una centrada en las caras no es la misma, bueno, en este caso para una central del cuerpo no es la misma, le voy a llamar una tetragonal. Cuando no es un cubo, es un tetrágono, listo. Y por ejemplo, en este caso, la central en las caras, cuando no es un cubo, fíjate aquí, se le llama ortorrómbica. Aquí tengo la distancia A, tengo la distancia B. Bien, por sencillas, vamos a utilizar las primeras de la línea para entender cómo es que esas distancias o esas celdas unidades se pueden caracterizar. Listo. Bueno, aquí está. Entonces, fíjate. Recuerda, la celda unidad es la unidad más pequeña de repetición con la que puedo yo describir el sistema. En este caso, por ejemplo, esto sería una cúbica simple. Sería una cúbica simple. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí, si bien todas estas unidades de repetición me están mostrando que acá yo tengo estas estructuras,
yo puedo decir, bueno, yo no voy a estudiar todos estos montones de cuadritos, sino que me voy a concentrar solamente en este y este es el que voy a estudiar. Listo. ¿Por qué? Porque si yo estudio este, yo sé que esa propiedad que voy a obtener de aquí se va a repetir en esta dirección, se va a repetir en esta dirección o incluso en esta dirección. Listo. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, todavía me puedo reducir todavía mucho más esta situación. Fíjense que acá, por ejemplo, en este ejemplo, es un ejemplo de dos dimensiones. Si bien nosotros sabemos que las estructuras están en tres dimensiones, este ejemplo que vamos a hacer es en dos dimensiones. Bien, la unidad de repetición, esto no sería una cúbica simple, sería una cuadrada simple, porque es un cuadrito, y es un cuadrito que no tiene nada más que los átomos de esa cara del cuadrito, ¿no? Entonces, fíjense, acá está el cuadrito, acá está ya subrayado en negro, velo acá, velo aquí, y velo acá. Bien, ahora, ¿qué es lo importante de ese cuadrito? Lo importante de ese cuadrito es que en cada esquina del cuadrito hay un átomo, ¿listo? Pero ¿qué ocurre? Que ese cuadrito o ese átomo comparte, perdón, ese cuadrito comparte ese átomo, este átomo de aquí, no se comparte solamente con el cuadro que yo estoy estudiando, sino que se comparte con el otro cuadro adyacente. Y se comparte con este otro cuadro adyacente. Y se comparte con el cuadro que yo estoy estudiando, que es este. Y se comparte con este otro cuadro de aquí arriba, que también es un cuadro adyacente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo analizas de manera bien detenida, realmente para el cuadro importante, que es este de acá, solamente le pertenece este pedazo de átomo. ¿Por qué le pertenece solamente ese pedacito de átomo? Porque el otro pedazo de átomo hace parte de esta celda, este pedazo de átomo hace parte de esta celda y este pedazo de átomo hace parte de esta celda. Entonces, si yo en esa esquina solamente tengo un pedacito de átomo, entonces, ¿qué pasa? Que tengo un cuarto de átomo por esquina. Tengo un cuarto de átomo por esquina. Ahora, ¿cuántas esquinas tiene la celda unidad? Tiene una esquina que ya habíamos analizado, tiene dos esquinas que estamos analizando aquí, tiene tres esquinas que estamos analizando aquí y tiene cuatro esquinas que estamos analizando aquí. Entonces yo tengo un cuarto de átomo por esquina, pero tengo cuatro esquinas. ¿Ok? Por lo tanto, pues este cálculo sería mucho más sencillo porque ya tú deberías estar analizando cuatro esquinas y por cada esquina tengo un cuarto de átomo. Entonces, esta celda unidad tiene un átomo. Fíjate, pues, bueno, este cálculo, pues, lo vamos a hacer aquí. Este 4 se elimina con este 4. Sería un cuarto de átomo por esquina, ¿no? Esquina se te va con esquina y te queda átomo. Entonces tengo un átomo por celda. Tengo un átomo por celda. Es decir, si bien cada esquina comparte un cuarto de átomo, al final lo que a mí me sirve es decir que en esta celda de repetición, operativamente yo tengo un átomo. ¿Por qué? Porque pues, si yo tengo un cuarto de átomo en cada esquina, cuando yo sumo cada cuarto de ese átomo al final, tengo un átomo por celda. ¿Listo? Es decir, un átomo por celda representa un cuarto de átomo por cada esquina. Bien, fíjense que esto podría cambiar. Aquí en este caso, el ángulo es de 90 grados. Acuérdense que les había dicho, fíjense que acá, en estas celdas, el lado A es igual, el lado A es igual, el lado A o la arista del cubo es igual. Puede cambiar, puede ser A, puede ser B. Si B es mayor que A, entonces estamos hablando de un tetrágono, ¿no? Aquí lo mismo, mira, puede ser A, puede ser B, puede ser que B sea mayor que A, entonces ya no se está hablando de un cubo, sino de lo que se llamaría una celda tetragonal. Pero
Eso si fueran cubos. En este caso tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, todo tiene 90 grados, listo. En este caso tengo 90 grados, y si tú te paras en cualquier esquina tengo 90 grados, pero puede ser que no. Es decir, puede ser que en este caso, por ejemplo, entre B y A ya no tenga 90, sino 60 grados. Y después si te pones a ver acá, tienes otro ángulo entre, por ejemplo, A y otro ángulo de aquí, digámoslo C. Y aquí tienes 120 grados. Entonces, si el ángulo cambia, pues también va a cambiar la celda. La unidad de repetición va a ser la misma, ¿no? Pero el ángulo no. Igual, esto también se repite en el espacio. Estos 70 grados, si tú te vas a parar aquí, también los vas a tener. Y si te paras aquí, también los vas a tener. Y para aquí lo vas a tener. Pero esa celda unidad no es igual que la celda anterior. ¿Ok? Pero no la vamos a trabajar. No la vamos a trabajar. Vamos a concentrarnos solamente en celdas públicas. Bien, entonces aquí estarían los parámetros de red de lo que sería la celda. ¿Qué es el parámetro de red? Bueno, el parámetro de red de una celda es exactamente eso que ya veníamos hablando, es esta distancia. La distancia entre este átomo y este átomo es el parámetro de red. La distancia entre este átomo y este átomo es el parámetro de red. Lo mismo aquí, la distancia entre este átomo es un parámetro de red y este es un parámetro de red. Es decir, el parámetro de red es la distancia entre átomos de una celda unidad. Mira, cuando tienes una celda cúbica, los tres parámetros de red son iguales. Tanto la longitud como la altura, como la profundidad es la misma. Si estamos hablando de una tetragonal, que es el caso en el cual una no es igual, fíjate que aquí te dice A y B son iguales, pero C no es igual. Es decir, por ejemplo, una tetragonal, tú dirías A es esta distancia, B es esta distancia y C es esta distancia. Bueno, estas tres distancias, A, B y C, para una celda tetragonal no va a ser lo mismo. A va a ser igual a B, pero va a ser diferente de C. Eso es lo que te está mostrando aquí. Eso es lo que te está mostrando aquí. Con el resultado que está acá. La ortorrómbica, bueno, los tres son diferentes. La hexagonal también. No nos interesa tanto, más que vamos a concentrarnos en estas dos, fíjate. Cúbica, los tres parámetros de red son iguales. Tetragonal, dos son iguales, uno es diferente. En ambos casos los ángulos son 90. Listo, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a ser los mismos. Cada esquina en el cubo ya no es un cuarto, ahora es un octavo. ¿Por qué? Por el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Fíjate, si antes aquí, en esta celda unidad, te tocaba un cuarto de cada celda, si yo extiendo eso a 3 dimensiones, ya no va a ser un cuarto, sino un octavo. Entonces, pues lo hacemos en clase, cuando nos veamos. Y si no, pues en la parte virtual nos va a quedar ahí la actividad. Bien, ¿por qué un cuarto? Fíjate, por ejemplo, fíjate. Si estamos en 3 dimensiones, ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, y estamos hablando de un átomo que está en la cara, ojo, estamos en la cara, ese átomo se parte por la mitad. Fíjate, en este plano, esta mitad de este átomo, esta mitad de este átomo, le toca a esta celda. Y la otra mitad que voy a colorear en azul, que es esta de acá, le toca a esta celda. ¿Sí ves? Entonces, si un átomo está en la cara, le toca la mitad para este átomo y le toca la mitad para este átomo. Si no está en una esquina, si está en una cara de la cubo, está bien. Por ejemplo, en el caso del 5, el que habíamos hablado, de este de acá, cuando yo lo miro en 3 dimensiones, cuando yo lo miro en 3 dimensiones, la mitad de este átomo de esta cara le toca a una celda y la otra mitad le toca a la otra celda. Esto de aquí.
Ahora, si el átomo no está en una cara, sino en una esquina, fíjense, este pedazo le va a tocar a este a esta le va a tocar a este le va a tocar a este le va a tocar a este le va a tocar a este. Y este átomo en esa arista de ese cubo le va a tocar un octavo de átomo por celda. Mientras que si está en la cara le va a tocar medio átomo por celda. Aquí prácticamente te lo está diciendo. Entonces, a ver, tratemos de analizar cuántos átomos por celda nos tocaría en una red BCC. Vamos a mirar a ver si somos capaces de hacerlo acá en tres dimensiones. Las BCC, a ver, miremos. Ahora trato de hacerlo aquí el dibujito. Entonces tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos tres, tenemos cuatro. Sería una cara. Vamos a hacer los dos ejercicios. Acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Y si lo extendemos a la tercera dimensión, míralo acá. Listo. Entonces aquí ya dijimos, un octavo por esquina, por arista. Un octavo por arista. ¿Cuántas aristas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un octavo multiplicado por arista por 8 aristas por átomo. Entonces vas a tener un átomo por celda. ¿Listo? Un átomo por celda. Bien. Ese sería el caso de la cúbica simple. Tenemos la cúbica centrada en el cuerpo. Como ejemplo más sencillo, todavía como haciéndolo un poquito más complicado, pero pero más fácil que la siguiente. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Uno, uno. Este de acá, este de acá y este de acá. Quedó medio feo. Listo. Vamos a mirar entonces cómo nos va haciendo este. Pero la diferencia es que este en el centro del cubo tiene un átomo. Lo voy a poner aquí en rojo bien chiquitico. En el centro del cubo tiene un átomo. Esta es cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la cúbica centrada en el cuerpo? Tiene un octavo, tiene un octavo por arista y tiene un átomo en el centro. Entonces ya sabes, un octavo por 8 aristas son un átomo por celda. Bueno. Y en el centro, ¿este átomo central se comparte con alguien más? No. Este átomo central le pertenece nada más que a ese cubo. Entonces sería un átomo por celda en cada arista. Estos son los que sumé en cada una de las aristas, más el átomo que tengo en el centro del cubo. Entonces en esta tengo dos átomos por celda. Dos átomos por celda. Esa sería si es cúbica central del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo nos va con la FCC o la cúbica central en las caras. Cúbica centrada en las caras. De nuevo, vamos a mirar aquí. Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Cuadro, tengo esta, ahora aquí abajo, tengo esta, voy aquí, subo aquí y acá tengo esto. Esto sería el cubo simple. De nuevo, por cubo simple tengo un átomo.
¿Por qué tengo un átomo? Porque tengo 8 esquinas y en cada esquina tengo un octavo de átomo. Entonces aquí, de estas aristas o esquinas, ya tengo un átomo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la FCC, esta es la FCC, cúbica centrada en las caras, tiene un átomo acá, un átomo en esta cara, 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 y tiene ¿cuántas caras tiene un cubo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras. Y según la teoría o lo que habíamos visto, a cada cara le corresponde medio átomo por cara. Entonces, como a cada cara le corresponde medio átomo, entonces 6 dividido 2 es 3. 3 átomos. 3 átomos que tengo en cada cara. O sea, los 3 átomos que sumo por cara. Medio, un medio, 2 medios. Más el átomo que ya tengo en las aristas me suman 4. 4 átomos por celda. Listo, ahí estaría. Voy a parar el video aquí, voy a cargar este y más adelante sigo con